Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este episodio en Ventana de Tolerancia, este podcast donde debemos tolerar lo que hablemos. Y el día de hoy quiero presentarles a una invitada muy especial que seguro que nos va a ayudar a meter este tema en Ventana de Tolerancia. Daniela Cachú es empresaria, es consultora de empresas y es una mujer que yo admiro mucho y le agradezco mucho que el día de hoy esté acompañándonos aquí. Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Te puedo decir que feliz y padrísimo y quiero agradecer a este Oscar, pero esto ya está muy trillado. Pero la verdad es que muy emocionada siempre poder compartir un poquito de aquello que hemos vivido en este largo periodo ya trabajando con varias empresas. Es espectacular. Gracias por la invitación. No, gracias por el tiempo y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema muy difícil. Es un tema complejo, es un tema que puede herir susceptibilidades y por eso es que lo vamos a abordar aquí, en este espacio seguro y en ventana de tolerancia. Así que bueno, pues si no estás tolerando, quizá este algoritmo no es para ti, dale scroll o quita el video. No vamos a herir susceptibilidades de más, pero si aguantas, quédate que este episodio va a estar muy bueno. Vamos a hablar del miedo a la mediocridad. Eso está muy fuerte, porque es que si no hacemos bien este podcast, habremos hecho un podcast mediocre. Y empezando por ahí, escucho dos términos súper fuertes. Por un lado el miedo y por otro lado la tan mediocridad. Pues comenzaríamos por ahí. Y entonces, ¿qué es mediocridad o qué es ser mediocre? ¿O por qué me he sentido en algunas ocasiones mediocres? ¿O por qué he escuchado que me dicen tus resultados son mediocres? Y pues partamos de la simple concepción de la palabra, ¿no? Medio, promedio, X. Es más, hasta algo que ni existe, un ñe. Tu resultado fue ñe, ¿no? Empezando por ahí. Y es que aquí debe de entrar en juego la expectativa. Porque la expectativa que yo tengo de mí y de lo que voy a hacer va a abonar mucho a esto que sería la mediocridad. Pero entonces la mediocridad entraría solo en la expectativa o cuando ya se tiene un objetivo claro. Yo pensaría que está presente todo el tiempo, empezando por un tema cultural, cómo nos hemos y cómo nos han educado. Yo te preguntaría si el resultado que obtuviste o el resultado que quieres obtener, hablando de expectativas, es propio o es ajeno, ¿no? Porque, no sé, se me viene a la mente el cómo sin meternos en temas políticos ni mucho menos, pero cómo un sistema educativo nos enseña a, te tienes que aprender o tienes que memorizar tal cosa, pero no se estimula mucho el pensamiento creativo. Entonces, al final, mi pregunta sería para ti, Tommy, si esa expectativa de verdad es tuya o fue que está dictado, está escrito en piedra de así tiene que ser, ¿no? Y entonces, hablando de la escuela, piensa, haz esta memoria de cuando estabas, no sé, en primaria. Y entonces de pronto querías resaltar del montón o simplemente te nacía resaltar del montón, hablando de la media, del promedio, de la mediocridad que hablamos acá. Y entonces eras el niño o la niña que levantaba la mano constantemente o hacía preguntas o incluso retaba el sistema, ¿no? Y era, "Ay, otra vez". Y entonces acá entra este conflicto, ¿no? De, pues entonces está bien ser parte del promedio, porque si lo reto me van a criticar. Chin, entonces ya no es una expectativa propia, tengo que cumplir expectativas de alguien más o de un profesor, de una profesora o expectativas de mis compañeros, no lo sé. Y ahora traído a nuestra actualidad, a esta etapa adulta, por ejemplo, pues qué tan diferente sería, no sé, en alguna empresa. Tengo la fortuna de participar con diferentes empresas y la pregunta para ti sería ¿y en tu chamba, ya seas tú el emprendedor o seas tú quien colabora para alguien, ¡ay! ¿Qué premian? ¿Premian al que obedece o premian al que de pronto reta este diario vivir, esta mediocridad? Y entonces, digo, la historia está llena de
ejemplos al por mayor de gente que sí retó el sistema y pues terminaron linchados o quemados en leña verde, ¿no? O sea, qué miedo. ¿Hasta dónde es mi expectativa o hasta dónde es una expectativa ajena? Y ahora, ¿qué le pasa a aquel que dice, chin Marín, vámonos, yo me voy con todo y el sistema? Yo sí voy a resaltar y yo sí voy a levantar la mano y yo sí voy a promover porque quiero, porque tengo, porque puedo. ¡Ay! No solo la crítica de los demás, sino que vendrán muchos pensamientos intrusivos como, ¿y si no lo estoy haciendo bien? ¿Y si, y si me critican? ¿Y si me corren? Y esos isis, y entonces volvemos a la mediocridad, en donde, pues mejor acá, mira, acá nadie me molesta, acá nadie me hostiga, acá nadie me voltea a ver. Entonces es como una cosa muy ambivalente, ¿no? Quiero resaltar, no quiero ser mediocre, pero estoy más cómodo siéndolo, consciente o inconscientemente. Yo creo que ahí está el peligro. ¿Dónde medir qué sí puedo, qué no puedo, cuáles son las expectativas y definir si estas son propias o ajenas? O sea que entendiendo un poquito esta parte de la mediocridad es que es esta medición que nos vamos a hacer a partir del promedio, hacia dónde podría yo dejar huella, hacia dónde me quedo en lo que se está solo pidiendo o hacia dónde hago menos. Pero entonces pareciera que con el paso del tiempo esto se ha convertido en una ofensa. Se me figura mucho como la palabra trauma, ¿no? Ujú, Pues ujú, que estás traumado como una cuestión ofensiva. ujú. O sea que la mediocridad, ¿cabe la palabra mediocridad sin que sea ofensivo? Tiene una connotación, yo creo que es un tema de cultura, tiene una connotación muy negativa. Entonces, la pregunta sería, ¿y tú cómo lo tomas? ¿Hasta qué punto es bueno o no? Personalmente, creo que sí lo interpreto como algo negativo, porque una persona que sobresale, vamos a criticarlo. Te voy a poner un ejemplo. Imagina, Tommy, que ves a una persona, a una chica con un carrazazo, ¿no? Y entonces va pasando y tú, ¡ah! Seguro se lo robó. Mm, seguro se lo regalaron. Seguro. Y entonces te das cuenta que el premio es ser mediocre. Pero si la persona lo fuera en realidad, pues también estaría mal. Creo que es un tema de criticar lo ajeno. Siempre estar como volteando a ver qué hace o deja de hacer el otro y no voltear hacia adentro. Entonces, sí, sin duda, noto una connotación muy negativa en el tema mediocre, en la mediocridad. Sin embargo, insisto, es muy ambiguo esto porque, por otro lado, o polarizado, por otro lado, también el tener éxito, y lo estoy entrecomillando porque aquí estamos hablando de una ramita, que es la parte material, ¿no? Lo económico, porque ya hablaremos de qué otro tipo de éxito podríamos tener. Pero entonces, ¿para qué lado me voy? Si soy mediocre, estoy cómodo, pero me van a criticar. Mira qué floja, no trabaja por sus sueños, pero tiene el carro de sus sueños y entonces no lo pudo haber ganado por mérito propio, sino alguien le tuvo que haber dado, alguien se lo regaló o ella se lo robó, ¿sabes? Entonces sí creo que hay una connotación negativa en esto y el punto acá no sería si está bien o está mal. Mi pregunta sería para ti, ¿te está funcionando? ¿En qué sentido? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Tienes paz? Si la respuesta es sí, entonces por ahí es, creo yo. Sí, claro, porque entonces te roba la paz el Ujú, estar pensando que no eres suficiente. Yo me acuerdo una vez en la carrera que yo tenía que hacer unas psicometrías y tenía que ujú. entregar un reporte. Entonces, bueno, pues yo busqué a la persona que le iba a aplicar las psicometrías. Uno empieza la carrera de psicología y en el segundo cuatrimestre ya te sabes todos los diagnósticos, ya analizas personas, vas a las fiestas y dices, a este le pasó esto de chiquito, ¿no? Claro. Hoy digo, no, a mí nadie me pregunte, yo no sé, ¿no? Uno ya no quiere meterse cuando egresa. Pero en ese momento yo estaba por entregar mi reporte de psicometría y yo dije, no, qué gran reporte. A ver, o sea, yo fui, hice las pruebas, tengo este reporte. Era el mejor reporte que la universidad jamás habría recibido, ¿no? Me van a becar. Me van a becar, me van a beatificar. No, bueno, o sea, era Claro. una cosa. Entonces, cuando yo llego, se lo entrego a la maestra, voltea y me dice, esto parece como un reporte muy laboral, está muy mediocre. Si tú sigues haciendo reportes de este tipo,
aspiras a ser un psicólogo laboral? Primero quiero dar como esta confirmación que cualquier labor en la psicología es importante, ¿no? Sin duda. Ella me dijo que yo no podía estar en lo clínico. Yo espero que algún día venga y conozca la clínica, ¿no? Pero es como, algo pasó que su comentario pasó y fue como, no supo valorar mi reporte, ¿no? Mi súper reporte, además. Pero sí creo que este tipo de cosas es, ¿por qué no mejor me dices qué esperabas del reporte? ¿Qué le cambio? Estoy pagando un servicio educativo para que tú me digas cómo hacer un reporte y lo mejor que tienes para decirme, ¿no? O sea, es como una paradoja. Yo te entrego un reporte de lo que yo analicé de una persona, tú analizas mi reporte y en vez de entregarme un reporte verbal, me das un calificativo que es, ¿qué reporte tan mediocre? O sea, esto es muy mediocre. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, que era como la mitad de la materia, a mí me robó la paz. Cada reporte que yo hacía era decir, esto está mediocre. Entonces, si el reporte que yo ya había terminado tenía una hoja, yo tenía que subirle a 2, tenía que subirle a 3. Pero al final siempre había algo con el reporte. Hoy me llevo bien con la maestra, la he vuelto a ver y la Hay saludo que y le digo, invitarla. maestra, ¿cómo está? ¿No? Pero yo digo, esto es una situación que a comparación de otras situaciones o de ponerlo en un contraste laboral, donde eso te pueden estar diciendo o que esto se quede como interiorizado, como algo que decías ahorita, y que yo lo lleve a una práctica diaria en mis relaciones de pareja, en mis relaciones familiares, en mis relaciones sociales. Al final no soy suficiente, por lo tanto, Ujú. soy mediocre. O sea, como si fuera el resultado de no ser suficiente la mediocridad. Y eso me parece muy peligroso. ¿No te parece a ti muy peligroso? Y, y que lo puedes llevar a todo, como bien lo mencionas. Híjole, el peligro de las palabras, y más que peligro, el poder de las palabras, sobre todo cuando tienes esta jerarquía, este poder de autoridad, esta posición de autoridad, perdón, es sumamente peligroso. Aquí podrías decir, pues claro, pues era la maestra, por eso tenía la autoridad, pero a ver, espérate, ¿cuántas veces se acerca un amigo, una amiga contigo porque te está confiando algo? Llámale un muy buen chisme o llámale simplemente una plática, ¿no? Una simple charla y entonces te da la autoridad de opinar al respecto. Y naturalmente uno con el dedito, esto lo hiciste mal, esto es muy mediocre. Ahora, si no das la herramienta completa, si no das o eres específico en qué quieres, por supuesto que los resultados que vas a obtener serán mediocres. Porque ahora tú mencionas, bueno, es que mi reporte ya no los hacía de una página, los hacía de 2 o de 3 o de 10. ¿Qué importa? Podría haber sido un reporte mega mediocre, ¿no? Ya antes era mediocre nomás de una hojita. Ahorita lo estás haciendo súper mal de 10 hojas. Si no me dices qué específicamente quieres, naturalmente, hablando de expectativas, siempre será algo mediocre. Y lo mismo te pediría yo a ti. Pregúntate qué quieres. Si no tienes una meta específica, algo que sí puedas medir, pero que sea real, entonces siempre pensarás que tus resultados son mediocres. Ahorita hablábamos, decía yo, del término o del campo específicamente material, porque pues naturalmente en nuestra sociedad hablamos de un capitalismo en donde si no tienes carro, pero si no vives en tal casa, pero que si no vistes de tal forma, pero la forma en cómo hablas, pero a ver, dame tus credenciales y tus papeles y tu educación, entonces eres mediocre, porque hablamos de lo material. Pero yo te preguntaría, ¿y qué tan exitoso o mediocre te consideras en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, independientemente de una creencia o no religiosa? No hablo de eso, hablo de la espiritualidad. Eso no mediocre. Y si no tienes bien definida una meta, sin duda el resultado que tengas será, como lo decíamos ahorita, ¿no? Esta palabra que ni existe, es un mediocre al final. Entonces yo sí creo que parte del cómo contrarresto esta mediocridad sería ten una meta específica, busca un algo específico, este algo que te va a llenar y cuando lo llegues a tener o lo llegues a lograr, busca algo más, porque si no, también sentirás ese vacío permanentemente. Pues sí, o sea, sí, ya tengo esa casa, pero, o sea, sí, ya me compré ese carro, pero, o sea, sí, pues ya hago mucho ejercicio y me siento súper saludable, pero,
¿no? Entonces, tener este objetivo, tener este para qué, y entonces poderlo compartir. Y el número 2, yo creería que es que te valga que la opinión ajena. La gente no sabe, de aquí para afuera, la gente no sabe tu esfuerzo, la gente no conoce. Dicen en mi pueblo, es que nadie sabe lo que pesa el muerto más que el que lo va cargando, ¿no? Y disculpen la expresión, pero por ahí tiene que ver. Entonces, a mí me costó, yo me fijé esta meta que para otro debe ser algo como, ay, qué sencillo. O sea, yo pensaría ahorita en el hombre más rico de México, para no ponerle nombre, pero ya sabes quién es, ¿no? Y entonces está el señor allá en su yate. A ver, no dejen de hablar de mí. Ya basta de mí, ¿no? Y entonces está el señor contestando, ya sabes, de redes sociales, ya sabes quién, contestando padrísimo desde su yate. Y entonces a lo mejor yo, Cachú, tengo una super meta que va a ser, voy a estudiar tal diplomado, ¿no? X. Voy a estudiar tal diplomado, porque cuesta $2. Y entonces para mí es un guau, porque para mí eso es un crecimiento profesional y dejaré de ser mediocre en ese tema en el que me quiero preparar. Y le preguntas al hombre más rico de México y dice, ¿qué? ¿Nada más eso? Qué mediocre. Entonces yo creo que el paso 1 es fijarte una meta bien específica pero alcanzable, ¿no? Y número 2, que te valga. O sea, que veas por ti primero. Y entonces buscando ese crecimiento profesional, personal, espiritual, cual sea el campo, dejaríamos de lado la mediocridad y lo que buscamos al final todos, yo creo, esta paz interior, ¿no? Sí, y que aquí hay algo muy difícil luego a nivel social, porque es que si yo no estudio el diplomado soy mediocre, Ajá. pero si estudio 3 soy engreído. Y dices, a ver. Soberbio. Ajá, soberbio. No estudiaste un diplomado, estudiaste 3 y todavía vienes y los dices. Pero bueno, entonces que si no los digo, soy mediocre. Sí. Si los digo, soy engreído. Sí. Por eso el punto número 2 me gusta mucho, ¿no? O sea, que te valga. Y yo creo que te valga la opinión del resto es de las cosas más difíciles en las que uno puede trabajar. Hablando como en esta parte de la interacción social. Claro. Hace La poco manada. leía un libro de Mel Robbins que se llama Let Them Theory, ¿no? La teoría del déjalos. Y es como, ella habla de lo difícil que es solo voltear y decir, déjalos y permítete, pero es parte como porque también se vale que si yo me fijo una meta y no quiero alcanzarla, y quiero vivir sin alcanzar la meta, y eso no daña al resto, también es válido. O sea, creo que también es válido que yo no cumpla una meta, que yo no cumpla un objetivo. También es válido que yo sea mediocre a los ojos de alguien más. Siempre y cuando el autocuidado no se vea Comprometido. Por supuesto. Pero sí creo que la sociedad es difícil actualmente. O sea, torear la sociedad es muy difícil. Y sobre todo redes sociales. A ver, yo luego le doy scroll y veo gente que se la pasa en el gimnasio porque a lo mejor de eso vive y dices, güey, ¿qué tengo que hacer para tener ese cuerpo? A ver, no, díganme si realmente sentado haciendo podcast no se me va a hacer ese cuerpo. ¿Cómo que no? Según yo, eso había leído, ¿no? Y es como... Y entonces yo los veo y digo, ay, qué ganas, ojalá y amanezca con ese cuerpo, ¿no? Y se vuelve esto una expectativa. Entonces muchas veces vas, te ves y dices, güey, qué mediocre, o sea, debería ir yo 3 horas al gimnasio y luego volteas y dices, ¿a qué hora? ¿No? Porque ya hablaremos en otro momento de esta parte de esta pasión por el exceso de trabajo, digámoslo así. Contigo te volveremos a invitar a este espacio. Pero esto se vuelve muy difícil. Las redes sociales, la interacción social. No sé, seguro que tú debes verlo en tu cercanía con adolescentes. Esta parte o sea, en la parte familiar, esta parte del qué le pasa a los adolescentes con sus expectativas y esta sensación de no ser suficientes. Que eso sería una traducción de la mediocridad. Y dolorosísimo. Doloroso debe ser para, ahorita haciendo la connotación del tema específicamente de un adolescente, pero de las personas que convivimos
¿Sabes? Esto, voy a hacer la analogía como cuando tienes a tu bebé enfermito, ¿no? De que le dio una gripita y entonces, o sabes que tiene temperatura y a tono personal es, ¡ah! Soy la peor madre del mundo. Y entonces el bebé se siente mal, pero como papá, como mamá, te sientes peor de que algo hice mal, por eso está mi bebé enfermo. O sea, de verdad, el círculo, el contexto, sufres. Y entonces ves, ahora sí regreso al tema de los adolescentes, en donde las redes sociales nos muestran tanta perfección de un punto específico, pero hay tanta opción, tanto, que dices, no. O sea, el estándar es altísimo y además, hablando de, ahorita que tocábamos el tema de las metas, el estándar es alto, o sea, la meta es muy alta, pero además no hay un sentido de realidad en el tiempo mismo. Porque sí podríamos, Tommy, tener ese cuerpazo que vimos en la red social, pero no va a ser al rato. O sea, no va a ser en 20 minutos, no va a ser seguramente en un mes. Tendríamos que hablar de un tema de disciplina, pero un tema de constancia, muchas cosas más, ¿no? Y entonces, volviendo acá de las redes sociales, pues entonces veo a la chica de la nariz perfecta, al chico de los bíceps increíbles, pero al cuate con la casa espectacular, pero a la chava que se fue a las vacaciones de ensueño. Y entonces es tan abrumador que todo es tan perfecto en la red social, en internet en general, que yo lo quiero. Y lo quiero ya. Porque además, sí creo que sea un tema de educación, de cultura, las generaciones, esta generación, y no hablo de la gente joven, los que vivimos en esta generación, porque incluso quienes no somos tan jóvenes, pues aquí vivimos, por tanto nos tuvimos que adaptar, ¿no? Acá estamos. Y entonces volteas a ver todo esto y tiene que ser así. O sea, hoy por hoy, hablando de un tema, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis en tema de ventas. Tú quieres comprar algo en internet, ya no esperas más de 3 clics. O sea, ¡ay, cuarto clic, qué flojera! Claro. Ay, es que pues, llena este formulario. Ay, no. ¿Cómo que no me lees la mente? Robot, ¿no? Entonces, este sentido de inmediatez, metas altísimas, irreales en ocasiones, y las quiero así, llega la frustración es inevitable, y entonces termino, soy un mediocre. ¿No? Qué peligrosísimo, creo yo. Sí, es mucho bombardeo. Sí. Yo sí me salgo de las páginas que me piden que llene mis datos, se los envíe y luego me contactan para venderme. Ujú. Les digo, no, yo lo quiero. Es que ¿Ya? según yo le daba clic y iban a estar ya tocando Ujú. para decir, aquí está lo que usted compró, ¿no? O sea, pero sí es como también nos exigimos esa inmediatez a nosotros. A ver, la inmediatez se ha introyectado a nuestros esquemas de vida. Y eso es algo que antes no estaba. Y seguramente que si invitáramos a alguien de 50, 60 años, nos diría, en mis tiempos, las personas sabíamos esperar. No, en nuestros tiempos ya no sabemos esperar. O sea, esperar es casi una fantasía. Ujú. Esperar es una fantasía. Yo de repente en los aeropuertos, no sé si te ha tocado ver, o sea, se retrasa 10 minutos el vuelo y No, no. bueno, así. O sea, ¿Cómo? es terrible. O sea, porque Sí. aparte es como empieza este bucle de los 10 minutos de aquí a que despega y a que aterriza y que si me toca el camioncito y no el gusanito, ¿no? Y Sí. entonces es como, no lo logré. Empieza esta sensación de no lo voy a lograr. Ujú. ¿Por qué? Porque yo ya tengo como toda esta estructura de a qué hora tienen que pasar las cosas, cómo tienen que ser las cosas, y cuando volteamos y vemos a alguien que es flexible y que dice, bueno, pues ni modo, cancelamos. Estás mediocre, ¿qué Qué te pasa? mediocre. ¿Sabes? Qué O sea, es mediocre, como, claro. mejor ve y mueve al piloto, quítalo. Toma el avión Ajá. y despégalo. Sé visionario. O sea, es Claro. como, no va a pasar Ajá. eso. Pero entonces es esta parte de estos como polos en los que estamos viviendo, y entonces la flexibilidad empieza a ser esta parte de que no nos da paz. Por lo menos a mí de repente me cuesta trabajo Ujú. un poquito esa parte de la flexibilidad, y digo, no, es que el éxito está en la estructura, y sí, en algunos momentos me ha funcionado mucho, pero si lo traspolas a nivel vida, si lo llevas a nivel vida,
o eres flexible o vas a terminar con un estrés, una ansiedad, una depresión, unas ideas de quererte desvivir. O sea, ese es el punto a lo que luego vemos que las personas llegan. Ujú, ujú. O sea, es algo muy terrible. Entiendo que luego hablamos de esta parte de la mediocridad y de la parte del no éxito, lo cual a mí me da mucha tranquilidad de escuchar esto que les propones, esto que nos propones de, fíjate una meta, dos, que te valga madre, y yo agregaría, bueno, no dijiste eso, pero yo ya lo dije, y tres, es, sé flexible contigo misma, mismo. Permítete, permítete. Sí creo que somos unas personas, porque iba a hablar en tema sociedad, ¿no? Porque en grupo pues es diferente, pero tanto en grupo como en lo individual creo que sí somos muy exigentes. Y desconozco si tu nivel de exigencia, la favorita es hacia afuera o eres autoexigente, no lo sé. Pero creo que esto es de todo el tiempo. Cierto, ahorita que tenemos acceso a tanta información que hoy yo puedo en un clic saber cuánto gana un colaborador en China, pero que cuánto gana alguien en Estados Unidos, que cuánto gana alguien aquí en el pueblo de al lado, a un clic. Antes no teníamos esta información, ¿no? Pero también había exigencias. Voy a tocar algunas fibras sensibles, hablando de personas mayores, hablando de generaciones pasadas, pues también había esta exigencia y entonces si no se cumplían esos estándares, pues eras un mediocre, eras una mediocre. O sea, llegas a tal edad y tienes que casarte. Y una vez que te casaste, no puede pasar tanto tiempo a que no tengas N hijos. Y después de eso, no podías tener más de veintitantos. ¿Cómo que no tienes una casa? Pero luego era como, ya tenías los 40, ¿cómo que no te has jubilado? Pero luego tenías, entonces era ¿cómo que eres abuelito y abuelita y no cuidas a tus nietos? O sea, y digo ejemplos que por algunas personas dirán, ¿cómo eso existía? Uh-huh. Y más, ¿no? Para no herir susceptibilidades, pero sí había siempre estándares. Todo el tiempo los hay. Qué padrísimo, porque algunos servirán. Pero si a ti, insisto, no te están funcionando y te están robando este nivel de paz, por ahí no es compadre, por ahí no es comadre, ¿no? O sea, si al final está dentro de mis expectativas y si esas metas que acabo de mencionar como ejemplos, dices, es que yo sí quiero eso, dale, dale. Pero ¿y si no los consigues, qué? Y entonces voy a vivir frustrado, frustrada, señalando, que creo que ahí está el punto, señalando. A quien sí se animó a hacer y lo logró. Y entonces, mira, por eso tiene, seguro, desacreditando al otro, Claro. ¿no? Porque el que sí se aventó, yo creo que de ahí viene el tema de la envidia, porque es chin, yo quería eso, no me animé a hacer algo diferente, me quedé en mi comodidad, en mi status quo, ¿para qué le muevo? Siendo mediocre en decisiones y en acciones, y entonces quien sí lo hizo, no, seguramente, sabes que no sé, y empiezo a desacreditar al otro, ¿no? Yo creo que ahí está lo doloroso. Sí, porque te metes en un bucle Sí. de que la vida va de desacreditar lo demás, que creo que es algo muy común actualmente. Digo, yo no soy alguien que desacredite. O sea, Todos todo lo somos. hacemos, sí. A ver, y una cosa luego sí es muy difícil, porque cuando tú desacreditas hay una sensación de malestar en el cuerpo naturalmente. Y esa sensación de malestar en el cuerpo se perpetúa y eso puede generar que luego no te muevas a lo que tienes que hacer. Y entonces este bucle Qué comienza paradójico, ¿no? claro, porque es, luego muchos lo toman a broma, pero es como hay que vibrar distinto. Pues sí es cierto. Y vibrar no solo tiene que ver con una cuestión espiritual, vibrar tiene que ver con mantener ciertas sensaciones corporales de bienestar, de seguridad, ciertos ajustes que tenemos que ir haciendo en la vida para irnos sintiendo más seguros, seguras, y entonces podamos hacer como este análisis de esta paz que estamos buscando, porque eso va a impactar de manera secundaria la mediocridad y la expectativa, que creo que van de la mano. No va a haber Ujú. mediocridad si no hay expectativa, porque la expectativa es como prima hermana de la norma y del promedio, ¿no? Porque no hay forma de que yo tenga una expectativa si no volteo hacia afuera.
porque no hay forma. O sea, si yo hubiera nacido, me hubieran dejado en un cuarto y no hubiera tenido referencias, que la expectativa se construye de las referencias. Entonces, esas referencias que yo me pongo que pueden llegar a ser inalcanzables, pueden darle esta posibilidad al resto del mundo de que me califique como mediocre o a mí mismo calificarme como mediocre. Si yo trabajo en mí personalmente y entonces volteo y digo, no me importa si tú me dices mediocre, igual pues voy a seguir haciéndolo como lo hago, pues ya estás a un paso, ¿no? Pero el problema es cuando yo mismo me digo mediocre y las palabras internas resuenan y el eco activa palabras internas de mi historia de vida. Eso es muy fuerte, porque entonces es que esas voces que yo escuchaba, no porque tuviera yo alguna cuestión como psicótica, esas voces que yo escuchaba en mi crianza, si esas voces me decían que yo era mediocre o me exigían o me hacían estas referencias casi inalcanzables, conforme yo voy construyendo la vida y yo perpetúo esas voces, es como una cuerda de guitarra. Tú le tocas en un extremo y la cuerda va a vibrar hasta lo más abajo del mástil. Entonces, al final, es que estas referencias vienen desde la historia de vida y esto se me hace muy valioso lo que tú decías de la parte personal y la parte de poder hacerlo desde una parte muy individual. Solo sí creo que si alguien no trabaja su parte individual, como quiera trabajarlo en terapia, en terapias alternativas, como quieran trabajarlo, siempre y cuando sea seguro, la persona sepa y que si hay una crisis te saque de ella, Claro. creo que es difícil que uno pueda decir ese punto número 2, me vale lo que digas, porque entonces la referencia es lo que marca mi vida, porque me enseñaron que la referencia era lo que marcaba la directriz. Entonces, la sensación de seguridad se encuentra en la referencia. Y esto es complejo. Absolutamente, porque entonces me estás diciendo que sí sea un ser de luz y de paz, pero individual, y que yo busque mi felicidad y que yo haga y que yo... Pero no se nos olvide que como especie animal, pues buscamos a la manada, ¿no? Que es donde me siento segura, seguro. Porque naturalmente, pues yo siendo una bebecita, pues necesitaba de mi manada para que me alimentaran, para que me cubrieran del frío, para no enfermar y morir. Básico, o sea, la parte más pura de ser animal. Entonces, estoy buscando constantemente esta aprobación de los demás porque ahí está mi seguridad. Pero tú me dices, o sea, sí buscar la aprobación de los demás, pero entonces que me valga lo que dicen los demás. Es una cosa súper complejísima. Me gusta mucho y por ahí resaltaría lo que comentas. Me pareció muy lindo que dices, entonces yo, y entonces empezar a hablar desde yo, ¿no? De mí, la conciencia. Creo que es esto, el objetivo al final de una charla como esta, Tommy, es hacerme consciente, ¿no? Cuando voy a pensar en algo más, un tema laboral o un tema escolar, hice mi reporte, ¿no? Y se lo presento a la maestra, híjole, ¿cómo sé? Volviendo al ejemplo, tal cual es, y entonces, ¿cómo sé que por ahí era? Porque no tengo esta información. Lo que tú mencionabas es que solamente me puso un calificativo, pero no me hizo consciente. A lo mejor la letra no le gustaba. A lo mejor lo que ella criticó y calificó fue el tamaño de la letra, el tipo de la letra, el color de la letra, si estaba o no justificado el texto, si los espacios, el intercalado, no lo sé. Pero ese sería el paso más importante, esta autoconciencia y sí moverte, sí hacer. Porque entonces entramos en un término de éxito o fracaso, ¿no? Ya habíamos hablado de, bueno, ¿qué es éxito para ti? Pues cada quien definirá cuál es su expectativa, cuál es su meta a alcanzar, ¿no? Pero pensaríamos que el éxito está como completamente en el polo, neta, en el polo opuesto al fracaso. Yo creería que no, porque para tener éxito y fracaso tienen algo en común,
te moviste, ¿no? Te moviste. Mediocre sería hacer nada. Y hacer nada bien hecho requiere de un gran esfuerzo. O sea, Claro. de verdad. No, no quien sea. Sí, no, yo cuando hago nada, mi cabeza me dice, muévete. Pica, pica. Se siente incómodo. ¿O no? Pero esa sería la invitación. ¿Sí o no? No lo sé. Hazte consciente de eso. Y entonces decides si te mueves o no. Porque al final, si mi objetivo es hacer nada, pues yo te invitaría a que lo hagas bien. Pero neta, bien hecho. Y entonces Ujú. no vas a ser mediocre, ¿no? O sea, estás haciendo algo muy bien hecho. Claro, que aceptes que lo que quieres es no hacer nada y está Exacto. bien también con eso. Claro. Y yo agregaría como una invitación también a que no seamos tan bestiales. No sé si esa sea la mejor palabra. A ver, no se vale estar diciendo cosas por decir, no se vale ir por la vida diciéndole a la gente mediocre. ¿Quieres decirle a alguien mediocre? Enciérrate donde no esté esa persona y díselo. Pero de repente es como esta parte de no sabemos cuánto peso va a tener una palabra, no sabemos cuánto va a dañar unas palabras. Sí. Y al contrario es que cuando validamos podemos reparar como esas voces que en algún momento hubo en la historia de vida de las personas. No estoy diciendo que tenemos como objetivo reparar a las personas, pero sí poquito. Mm, no nos cuesta nada validar, así como no nos cuesta nada agredir y violentar, de manera activa o pasiva. Porque luego hay quien dice, no, yo no le dije, yo lo que dije fue, a ver, o sea, tampoco es que las personas seamos tontas. O cuando luego publicamos, a mí me ha tocado luego ver como publico cosas y, no sé, me peleo contigo, Dani, ¿no? En el trabajo tuvimos un, así sí, así no, así. Y entonces digo, las personas que no te apoyan en el trabajo, así, ¿sabes? Eso es una agresión. A ver, eso es una agresión. O es como, la gente mediocre es aquella que no te acompaña en lo que tú decides, ¿no? Es Sí, como, sí, te sí. digo mediocre en mi estado y luego estoy viendo a ver si ya lo viste y es como, no lo veo, déjase lo mando, ¿sabes? Un screenshot de lo que subí. Entonces, la invitación sería como hay que bajarle neta 3 rayitas a la violencia. O sea, todas, todos, como ya. Y yo sé que no porque yo lo diga aquí, ya va a suceder. No, no es magia. Pero es que si no le bajan a su violencia van a ser mediocres. Ah, no, ¿verdad? No era por Ah, no, ahí. no, espera, eso lo cortan. Esto es como una invitación a que realmente podamos ir explorándonos para poder encontrar la paz en lo que hacemos. La parte contraria entonces a la mediocridad, por todo esto que hemos venido hablando en este capítulo que estamos por cerrar, es que encontremos paz en aquello que hagamos, que podamos sostener cierta tranquilidad, que también es muy cierto que la vida no se sostiene tranquila todo el No, tiempo. no, no. Confirmen, por favor, que nadie, y si alguien la ha sostenido tranquila todo el tiempo, por favor díganos, Compartan ¿cómo? información. ¿Cómo lo ha hecho? Claro. La vida no se sostiene tranquila todo el tiempo, ni todo el tiempo vas a tener paz, ni todo el tiempo vas a ser feliz, ni todo el tiempo vas a estar triste, ni todo el tiempo vas a estar enojado. Tommy, disfrutas un platillo. Es más, déjate un platillo elaborado. Disfrutas unas papas con chile porque tuviste hambre. Disfrutas lo rico de una cobijita porque pasaste frío. O sea, naturalmente tendría que ser así para poder disfrutar esto lindo, estos momentos. Me moví y logré algo porque no lo tuve, ¿sabes? O sea, tuvo que no haber para disfrutar cuando hay. Pues Y sí, que son momentos, al igual que estas sensaciones de que yo, o sea, esta parte de que yo pueda sentirme mediocre, también va a ser un momento. O sea, no es como que yo vaya por la vida diciendo, mi vida no fue la misma después de que esa maestra me... No, yo he visto a la maestra y le digo, la maestra, ¿cómo está? Aquí, con amor, su alumno el mediocre, ¿no? Pero no, no le pero ¿qué guardo rencor. aprendiste? Yo creo que también ahí está la clave, Tommy. ¿Qué aprendiste de este comentario? Tienes esta opción. Puedes tirarte al suelo, de manera de analogía nada más. Te puedes tirar al suelo y decir de verdad, aquí su siempre querido mediocre. O decir, bueno, ¿qué aprendí de esto? Y le doy. Moverte. Pero también sabes algo, Dani, lo compartí. Usé mi red de apoyo Sí, en ese momento. sí, sí, sí.
tuve yo una amiga en la carrera, una mejor amiga en la carrera y todavía la sigo frecuentando de repente por mensajes porque se fue de vida a otro estado. Éramos así inseparables todo el tiempo, entonces yo le compartía y sabes, esas amistades con las que uno arregla el mundo. Sí, Entonces en claro. ese momento es como, oye, me dijo esto. Ay, no le hagas caso. Ay, gracias, ¿sabes? Y de esos consejos que parecen muy simples, pero sí funcionan en el Sí, momento. poderosos. Y eso es poderoso hablar. Es poderoso compartirlo, hablarlo con alguien que sea segura o seguro. Ahí está el detalle, chato. ¿Quién sí lo es? Eh, yo te invitaría a voltear, no tanto como un tema de juicio, pero sí voltear a ver a quién tienes alrededor, a quién decidiste que va a estar en tu red de apoyo, en tu círculo seguro, y a quién le compartes. Porque, bien lo mencionaste, el poder de las palabras, cómo podemos o dar este apapacho al corazón o hacer a alguien pedazos con él. Pues es que si eres, pues claro, flojo, floja, no haces, híjole, yo creo que ahí está. Concuerdo contigo el tener más corazón, más empatía para las personas y tener mucha precaución. Eso sí, pensar antes de hablar cuando voy a compartir una información o una retroalimentación de alguien que se acerca y me da este regalo. ¿A qué me refiero regalo? Me comparte algo doloroso. Grave o no, porque podrían pensar muchas personas, ay, Tami, no manches, solamente era un trabajo de... Para mí fue doloroso. O sea, Claro. no necesita haber sido un trauma mayor. Aquí no se trata de esto. A mí me dolió. Como me duele la uña, pero como me... Ay, solo la uña. ¿Para qué tanto drama? A ver, espérame. Si yo te doy este regalo y te comparto algo que me lastima, porque me siento mediocre, yo creo que sí es importante voltear a ver a quién tengo alrededor. Y si ese alrededor eres tú, entonces la invitación sí es, cuida lo que vas a decir, cuida lo que dices porque tienes mucho poder sobre unas personas y podrías lastimar más o hundir más. La regla de los 5 segundos, ¿no? Dale 5 segundos antes de que hables y si eres muy imprudente, la regla de las 10 horas. Ándale. 10 horas antes de hablar, ¿no? Si eres Una vez, como que, ay, no me di cuenta de lo que dije, dale 10 horas y luego le respondes, ¿no? eso nos falta, yo creo que más empatía a este mundo. Y cuando digo este mundo, pues hablo a esta cultura en donde ya todos estamos tras una pantalla, en donde es muy sencillo polarizar. Si tú dices negro, pues yo voy a decir blanco. ¿Por qué? Porque puedo. Eh, Cuando ya de frente es una cosa diferente, mm, yo invitaría a esto. Volvamos a esto que nos hace tan especiales, que es ser humanos. Ser humanos. Un humano que tienes corazón, que ves por el bien de las personas, que quieres marcar la diferencia, porque eso sí es todo lo contrario a ser mediocre. Marcar una diferencia. Y marcar la diferencia no tienes que ser premio Nobel. Marcar la diferencia es esa frase de aliento, ese aquí está mi hombro. Cuando alguien se acerca contigo, es absolutamente mágico y sí te puede hacer alguien especial, no mediocre. Claro. Pues vamos a ir cerrando este gran episodio. Creo que estuvo muy interesante. Charla de café. Sé que tienes miles de ocupaciones y bueno, pues por respeto también a tu tiempo tenemos que ir cerrando, pero queremos agradecerte mucho que hayas estado el día de hoy aquí acompañándonos en este episodio, hablando de un tema muy sensible y que espero que haya dejado mucho, o poco, lo que sea que haya sido la expectativa que Pero hayan dejado. puesto sobre este podcast, pero que algo haya dejado, esta parte de que se sientan valiosas, valiosos, esta parte de que podamos encontrar la paz, la tranquilidad, que seamos empáticos. Y no sé si tengas alguna reflexión última que nos quieras compartir para que puedan llevarse como aparte de estas tres cosas o alguna mezcla de estos 3 puntos tan valiosos que rescatamos hoy, aparte de todo lo demás que rescatamos. Gracias. Ay, hazlo con el corazón, pero hazlo. Haz las cosas con pasión, pesan menos, duele menos, te cansas menos. Te vas a cansar. Ojo, no hay magia. No es de, ay, mira, fui a trabajar en algo que me gusta y no me duele la espalda. No, 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 no. La espalda al final del día seguramente sentirás dolor. Hoy resolví muchísimos temas con clientes conflictivos. No me duele la cabeza. No, seguramente vas a regresar a casa con la cabeza hecha bomba o no, no lo sé. Pero al final hazlo con amor y te lo prometo que el resto, muchas cosas vendrán a ti, pero hazlo. Creo que la invitación es muévete,
hazlo. Y número 2, no eres para todos, no eres para todas. No le va a gustar a la gente que está alrededor todo, absolutamente todo lo que hagas. Ni a ti. Tú haces tu playlist para la carretera y tú mismo te brincas tus canciones que tú elegiste. Entonces, ¿por qué tendrías que gustarle a los demás? No le vas a gustar a todos y seguramente lo que compartimos aquí, Tommy, pues no va a ser para todos. ¿Y sabes qué? Está bien. No es para todos. Tú no eres para todos. Regálate o préstate esos minutos, horas, días que decidas estar con un alguien. Decide a quién. Elige a tu círculo y tú sé también un círculo seguro. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Eh, Espero que de corazón a corazón haya quedado algo lindo para ti. Pues muchas gracias también a todas, todos, todes los que escucharon y nos vieron en este episodio de En Ventana de Tolerancia, y también un agradecimiento a Gus, que está detrás de todo esto que se haga posible, las luces, micrófonos, ediciones y todo lo demás. Nos vemos en el siguiente episodio de En Ventana de Tolerancia. Cuiden de ustedes.